os desviré un poquito, pues simplemente pues lo que comentaba, ¿no? De que se contrata un nominal, no siempre está asociado a la deuda que se quiere garantizar, lo cual ya de por sí ya es sospechoso, ¿no? Se pacta un periodo de vigencia, se establecen unas liquidaciones periódicas. En estas liquidaciones periódicas, el intríngulis está en que se compensan posiciones, ¿vale? Entonces siempre es una de las partes que tiene que pagar a la otra. Pero desde mi punto de vista, con la mínima experiencia que tengo de haber dictado esas 4 sentencias, la cuestión clave es una, que es determinar si esa empresa, si ese cliente conocía lo que estaba contratando. Esa es la pregunta clave, es lo que hay que acreditar, es una cuestión de previa. ¿Por qué? Porque si no lo conocía, lo tenemos hecho. Si no lo conocía, lo tenemos hecho, porque estamos en un sector bancario, en un banco que plantea sus contratos de una manera especializada, con un deber acusado de información, con una aplicación que es una discusión si se pueden aplicar aquí las disposiciones de toda la legislación de consumidores y usuarios, etcétera, etcétera. Pero, lógicamente, si el banco está contratando con alguien que no está en su sector y ese que está contratando no sabe lo que está contratando, la doctrina jurisprudencial clásica del Tribunal Supremo del error en el objeto está hecha. Lo del error esencial, sustancial e inexcusable está hecho. Es decir, se cumplimentan los requisitos automáticamente. ¿Y cómo hay que probar? ¿O qué es lo que hay que probar para que crear la apariencia, por lo menos en el juzgador, de que ese que estaba contratando, ese cliente, no sabía lo que estaba contratando? Pues hay que acudir a varios criterios. Yo es lo que me suelo fijar y es lo que suelo preguntar o suelo estar esperando a que me digan. En primer lugar, determinar quién es el cliente. El cliente puede ser persona física, aquí hay afectados personas físicas. Una persona física con un autónomo normalmente es más sencillo. Es decir, si este señor es ajeno a las prácticas bancarias, es ajeno al mundo económico, si no, pues entonces será más fácil saber que no le informaron. Otra cosa sería que viene aquí un economista, un auditor de cuentas, un corredor de bolsa, un broker, que puede ser bastante razonable pensar que sabía lo que estaba contando. Pero primero me tengo que fijar en eso. Si es una persona jurídica, la cosa se complica. El banco dice, no, si es una persona jurídica tiene que saber esto. Yo entiendo que no. Hay pymes, pequeñas y medianas empresas, formadas por en este caso, en los casos aquellos que tuve yo, un calderero, un electricista, un carpintero, que crean una SL para pagar menos impuestos. Entonces, bueno, pues demuéstrenme qué es la estructura de esta empresa. Porque yo sostengo, hay compañeros que no, que si estamos ante una pequeña o mediana empresa, se puede aplicar la ley de consumidores y usuarios, porque se les puede aplicar, pero vamos a estudiar cómo es esa empresa, qué tiene, qué accionistas, participaciones sociales, órgano de administración, qué es lo que tiene. Demuéstrenmelo. Preguntarnos quién es capaz de valorar el swap, porque creo que para entrar en un swap hay que saber cuál es el valor de ese swap al día de la apertura y después eventualmente si uno quiere salir del swap en el momento de la cancelación. Preguntarnos cómo se alejan los swaps problemáticos del ideal, del buen uso, en cuanto a la información que ha sido facilitada por el banco, la estructura del propio swap y un poco la estructura contractual. Y todo esto con el propósito de dar argumentos en los casos donde haya habido un abuso para conseguir la nulidad, sea de todo el contrato de swap o por lo menos de la cláusula de cancelación. Pues en la zona verde serían liquidaciones a favor del banco y en la zona roja liquidaciones a favor del cliente. Y había una horquilla en la cual el cliente estaba expuesto básicamente al tipo variable con un diferencial del 0,15%, con lo cual el banco pretende decir, no te quejaste cuando cobrabas el 0,15%, ahora no te quejes cuando te tienes que pagar. Pero el 0,15% en realidad era un poco también, a mi juicio, trampa, porque primero que no incrementaba en toda esa zona variable entre el 3,75 y el 6,45, que era la barrera superior, pues no variaba, porque era siempre el diferencial constante sobre el importe nominal. Y eran 400 euros por trimestre. O sea, algo
ahora el banco pretende 128.000 euros en concepto de cancelación y dice que el cliente tiene que estar conforme porque no se quejó cuando cobraba los 400 de trimestrales. Lo que voy a hacer no es, bueno, sí que es una ponencia más o menos en el sentido tradicional de la palabra, pero es realizar algunos apuntes sobre una normativa vigente en nuestro ordenamiento que normalmente no es muy mencionada, ni en las demandas, ni en ningún tipo de documentación que gira alrededor de los conflictos sobre swap. Ello, pues luego comentaremos cuáles son los motivos. Hay uno esencial, que es que uno pues funda su demanda en los argumentos que estima pertinentes para conseguir un fin, que es normalmente pues que se le restituyan las cantidades negativas que ha tenido que pagar, en su caso los costes de cancelación, etcétera. Y por lo tanto para ello pues va por otras vías, ¿no? O utiliza otros criterios. Pero yo creo que no hay que olvidar tampoco el marco en el cual se desarrolla la contratación de este tipo de productos, de los swaps, como productos financieros complejos. Y por lo tanto hay que analizar también las condiciones que el ordenamiento establece para la comercialización de este tipo de productos. Y no solo condiciones específicas establecidas en normativa sectorial del mercado financiero, sino normas generales. Normas generales que además, desde la última reforma que se ha efectuado en el año 2009, establecen expresamente que esos son efectivamente normas generales sin perjuicio de las normas específicas del mercado financiero que establezcan niveles más elevados de protección. Decían que conocía el producto. Esas son cosas que luego tendremos que entrar cuando llegue el momento de la vista a demostrar, ¿no? Es decir, si conocía el producto, y yo me pregunto si conocía el producto, y yo siempre lo pregunto a los directores y a los propios clientes. ¿Usted realmente conocía el producto? ¿Usted sabe que esto lo puede cancelar cobrando dinero? ¿Y entonces por qué no lo cancela? ¿Cuál es el fin de este producto? Protegernos si los intereses suben. Esto es como se vende. Luego otra cosa, realmente esto es un swap, no es un seguro, pero ¿por qué una persona que conocía el producto, aún, como dicen ellos más tarde, pudiendo cobrar, incluso dicen que hay gente que cobra, yo aún no tengo ninguno, ni conozco a nadie que haya cobrado por cancelar esto? Es decir, ¿por qué, aun conociéndolo y sabiendo que al final del 2007, principios del 2008, podían haber cobrado, por qué no lo cancelan y cobran un dinero cuando a ellos no les costó nada meterse en esta inversión? Una pregunta que yo hago siempre es, bueno, ¿y usted? El banco evidentemente no tiene la capacidad de saber a un año vista lo que va a pasar con el Euribor. Pero el banco sabía en el 2008, allá por septiembre, octubre, la tendencia, sabía que iba a empezar a bajar, sabía que había un desplome de la economía mundial, lo sabía. Y en ese momento el banco, la entidad en sí misma, da orden a las sucursales o a los comerciales para que adviertan a sus clientes y que vayan cancelando esto que les va a empezar a costar dinero. Que lo decía antes mi compañera. Quiere decir que, ¿dónde está ese conocimiento del producto? Porque esta persona no puede conocer el producto, porque hay ese indicio de que este contrato se hizo con ese error inicial. Porque si lo hubiera sabido, tendría que estar perfectamente informado y tendría que haber cancelado el contrato cuando lo hubiera querido, cuando más rentable lo hubiera sido. Y así nunca ha sido. Quiere decir que en las contestaciones a las demandas que vamos viendo, no se ajusta lo que es con lo que ellos contestan. Al final, digamos que son contestaciones teóricas más basadas en el mira qué producto y qué bueno es y lo que hace, que lo que ha sucedido en ese caso. Pero lo que estoy viendo en las oposiciones de las entidades bancarias es que el banco adopta la oposición objetiva del peligro de mora procesal y los jueces que están estimando las medidas cautelares no van por ahí, van por la posición subjetiva, es decir, el perjuicio económico que tiene la empresa, el solicitante de la medida cautelar, que hasta que no obtenga la sentencia en el procedimiento principal va a tener que seguir abonando o no pudiendo abonar esas cuotas que se le están exigiendo. Y en consecuencia nos vamos a encontrar con que en el momento en que se dicte la sentencia igual mi empresa ya ha cerrado. Yo al final las que estoy planteando al final me baso. Trato de demostrar al juez que lo que estoy diciendo no es algo descabellado. Es decir, digo, oye, le doy indicios para que usted vea que mi cliente realmente no conocía lo que estaba firmando. Se aportan las pruebas que tienes, que son los documentos, los contratos, las reclamaciones realizadas, el informe pericial, que también lo suele aportar, además del principal, también lo aporta al procedimiento de medidas cautelares. Y básicamente para demostrar la apariencia del buen derecho no hay más, sino simplemente más que cuestiones que
como digo yo, que son un poco subjetivas, ¿no? Que es demostrar al juez si conocía o no conocía. Claro, como el juez tiene la facultad de decir no entro en el fondo del asunto, pues se puede quitar la medida cautelar del medio de una manera muy sencilla. Considerar que cuando discuto la reclamación de rentas en un arrendamiento, la cuantía son las rentas, y cuando discuto la nulidad del arrendamiento, la cuantía es el valor del piso de la Gran Vía, pues no me encaja. Pero lo dice el Supremo, y eso también les tiene, sobre todo, tenemos que advertirles a los clientes que tienen que ser conscientes de cómo están yendo los autos en el Supremo y las posibilidades que esto puede tener a la larga, porque sí parece que en primera instancia hay una gran mayoría de sentencias que son favorables a los clientes, en la audiencia también, pero cuando todo este problema llegue al Supremo, representen miles y miles de millones para las 2, 3 primeras instituciones bancarias que tenemos en este país, ¿qué va a pasar? Y luego, por otra parte, yo creo que llegará un momento en que se pueda hacer una distinción entre la cuantía de efectos de acceso al recurso y la cuantía de efectos de costas. Es decir, que tanto los colegios de abogados como los jueces de primera instancia que tendrán que tasar las costas o la audiencia, pues yo creo que tendrán que hacer un poco un examen de cuál es el interés real económico del cliente en ese caso, con independencia de que el tema se pueda tratar en el Supremo por razón un poco de la cuantía de efectos del acceso al recurso. Esa diferencia. También es cierto, por otro asunto, pero he estado revisando últimamente resoluciones del Tribunal Supremo en materia de tasaciones de costas y aplicando los baremos que tiene el Colegio de Abogados de Madrid para determinar las costas, hay una disposición general, creo que es la 9ª, que faculta al tribunal para ejercer su derecho a la moderación en función del trabajo profesional desarrollado por los abogados, por los profesionales que intervienen. Entonces, lanzo la idea, yo no sé cómo se desarrollará este tema en los próximos meses, pero si alguien se viera abocado a una condena en costas, pues tendría que, a mi juicio, alegar esa llamar al juez para que aplicara esa facultad moderadora teniendo en cuenta pues, la diferente posición de las partes, ¿no? La dominante y la más débil.